Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo y amiga, hermanos en Cristo? Gracias por estar aquí un ratito más con tu amiga y hermana María Pérez. Bienvenidos, bienvenidas a un ratito con María. Espero que te encuentres muy bien, que todo vaya bien contigo y que el Espíritu Santo te cubra en este momento. Vamos de una vez a orar para leer la santa palabra del Señor. Oramos. Amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabamos tu nombre a esta hora. Gracias, oh Señor, porque tú nos das el permiso de nosotros poder comunicarnos contigo. Gracias, Padre Santo, porque ahora vamos a estudiar tu santa palabra y solicitamos que tú nos muestres cuál es el mensaje que tú nos traes hoy. Bendice los hogares aquí representados. Bendice a todas las personas que verán este video en algún momento. Bendice a sus familias y bendice todo lo que ellos hagan, que sea prosperado, Señor. Acompáñanos hoy siempre en el santo nombre de Jesús. Amén. Así que vamos de una vez a leer el texto bíblico y para ver cuál es el tema que tenemos para hoy. Me imagino que te estarás preguntando, ¿y qué será lo que la hermana María nos trae hoy? ¿O qué nos trae ella a través de, qué mensaje nos trae el Señor a través de ella, de esta humilde sierva que está aquí a la disposición de nuestro Dios? Vamos de una vez a leer el texto bíblico que lo encontramos en Génesis 30. Repetimos, Génesis 30 del 1 al 24. Así que busca tu Santa Biblia y vamos a orar juntos, o vamos a leer la palabra de Dios juntos, porque ya oramos. Así que anímate, busca a tu familia, busca a tu esposa, a tu esposo, o si estás solo también, busca tu Biblia y ábrela en el libro de, repetimos, Génesis 30 del 1 al 24. Y vamos a leer. La palabra de Dios dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Seguimos ahora con Génesis 38. ¿Estás leyendo conmigo? Seguimos. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Dan. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Dice entonces, ahora estamos en el versículo 16. Cuando pues Jacob volvía,
del campo, a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo, a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo, a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Entonces, vamos a dejar el texto bíblico hasta aquí, es decir, que leímos Génesis 30 del 1 al 24. Ahora vamos a analizar un poco el pasaje bíblico. Este pasaje bíblico trata de Jacob y su familia, podemos decir, y sus esposas, vamos a decirlo así. Entonces, vamos a podemos decir, a meditar un ratito. Aquí, espero estés ahí, que no te vayas, porque tú me vas a ayudar a meditar aquí o a reflexionar en este tema. Entonces, el tema lo hemos titulado Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a ver primero, porque el texto bíblico nos vamos a enfocar en la parte de Génesis 30, del 14 al 24. Porque vamos a estar viendo todo aquello que tenía que ver con la mandrágora. ¿Qué era aquella fruta, podemos decir, o aquella planta? Vamos a leer un poco. Investigamos, era una planta misteriosa, entonces era una planta que se consideraba afrodisíaca, y entonces vamos a ver por qué entra esta planta mágica en todo esto. Vamos a ver. La mandrágora probablemente sea la planta mágica más famosa en Europa, tanto por sus propiedades medicinales y psicoactivas, como por los mitos y leyendas que se le han asociado a lo largo de los siglos. Conocida desde la antigüedad, sus propiedades curativas fueron ya mencionadas en los papiros de Eber, 1500 años antes de Cristo. Aunque inicialmente se utilizó como amuleto para dar buena suerte, como afrodisíaco y para tratar la infertilidad. Su uso más relevante a partir del siglo I fue como sedante y anestésico en procedimientos quirúrgicos. Fíjense ustedes qué interesante esta planta. Fue utilizada también como analgésico para procedimientos quirúrgicos. Pero aquí en este pasaje bíblico, para estas damas, ellas pensaban que tenía algo que ver con la parte de la infertilidad, o sea, que podía curar la infertilidad, podemos decirlo así. Buscamos también un poco más sobre la mandrágora y habla miren lo que dice una leyenda. Se creía que la planta tenía características humanas porque sus raíces parecían 2 piernas. Hay historias que cuentan que ésta gritaba lamentándose cuando la arrancaban de la tierra. ¿Verdad que está interesante este dato, mi querido amigo y amiga y hermanos en Cristo? Dice, pudiendo enloquecer a las personas, y por eso amarraban a un perro a la planta para arrancarla. Porque si la persona arrancaba la planta, ella gritaba tan duro hasta que la persona moría. Dice en otra investigación que hice en otra información. Entonces, fíjense bien. Entonces, ellos decidían amarrar un perro. Entonces, el perro salía corriendo, le ponían un pedazo de carne al perro a una distancia, y este iba a comer la carne, y entonces arrancaba la planta, y con los gritos de esta, el perro moría.
Entonces, fíjense qué planta tan misteriosa. Dice que era también utilizada por los hechiceros, también para hacer magia. Ya dijimos por allá arriba que era una planta mágica. Entonces, dicho esto, vamos entonces a analizar el texto bíblico que dijimos que vamos a analizar la parte de Génesis 30, del 14 al 24. Entonces, que el tema lo titulamos Dios es todopoderoso. Entonces, miren cómo comienza el 14. Dice, primero vamos a ver 6 puntos rápidamente. Vemos primero que dice, el número 1, Raquel creía que las mandrágoras tenían poder. Vamos a ver qué dice el 14. Fue Rubén, Rubén era hijo de Lea. Entonces dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Allí es bueno señalar, mis queridos amigos y amigas y hermanos en Cristo, que Raquel, cada una de ellas tenía una situación. Por un lado, Lea tenía hijos. Dice que Dios le había dado, entonces, podemos decir, le había dado esta gracia a Lea, este don divino de darle hijos a Lea. Entonces, y en cambio, ¿qué tenía Raquel? Raquel tenía el amor de Jacob, porque Jacob amaba a Raquel. Y recuérdense, si vemos, lo que pasa es que esa historia es muy larga. Y entonces, podemos hacer varios segmentos porque, volvemos y repetimos, es muy larga. Ciertas reflexiones son cortas. Podemos hacer varias reflexiones porque entonces vemos que Jacob, desde que vio a Raquel, se enamoró de ella. Trabajó por 7 años, entonces, donde su suegro Labán, y entonces Labán a la hora cuando se termina podemos decir, este acuerdo, entonces, ¿qué pasó? Que le llevaron entonces a Lea en vez de a Raquel. Y entonces yo pienso que desde ahí viene toda esta disputa de estas dos hermanas. Y entonces, porque, entonces, imagínense ustedes cómo se pudo haber sentido Raquel amando a Jacob y Jacob amándola a ella. Entonces, cuando Raquel ve que la que se casa con su novio es Lea. Entonces, esa es una familia de engaño por todas partes. Tanto la familia tanto la familia de Lea y de Raquel, hablando de Labán, así como la familia de Jacob también, que luego podemos decir, podemos hacer varias secciones de estos temas, porque es un tema muy amplio, mis queridos hermanos. Pero vemos aquí que ninguna de las dos hermanitas eran felices, porque por un lado una tenía hijos, pero no tenía al hombre, y por otro lado una no tenía hijos y tenía al hombre, tenía al esposo, que era Jacob. Entonces, como dijimos, había esta creencia de que las mandrágoras podían curarle la infertilidad. Entonces, fíjense bien, qué situación esta. Raquel estaba desesperada, estaba triste. Yo me imagino que Raquel lloraba de forma permanente. Y entonces ella soñaba con tener hijos, porque es bueno destacar que en ese tiempo aún todavía es difícil, es triste para una mujer que no pueda tener hijos. Tengo algunas amigas, tengo familiares que no pueden tener hijos, es triste. Pues vamos a pensar en cómo se estaba sintiendo Raquel, cómo se pudo ella haber estado sintiendo. Es muy triste el caso, mis hermanos y amigos. Pero hay un tema aquí que a veces aferramos nuestras esperanzas, podemos decir, nos aferramos nuestra esperanza a algo que no tiene nada que darnos, algo inservible totalmente, algo que no me va a dar lo que yo quiero, como el caso de las mandrágoras. Vamos a ver, dijimos el punto 1, que Raquel creía en las mandrágoras, en el poder de las mandrágoras. Ella pensaba, si como mandrágora, entonces se me va a curar mi infertilidad y voy a poder tener hijos. El punto 2 es, entonces hay una disputa entre hermanas.
ya dijimos en el intro del análisis que ellas entonces puede ser que hubiesen tenido una disputa hasta podemos decir permanente, porque dijimos ya en el primer análisis que Jacob era el novio de Raquel, era el prometido de Raquel. Y quien se casa con Jacob es Lea inicialmente. Entonces, y para colmo, entonces le da hijos. Entonces, me refiero poniéndonos los zapatos de Raquel, ¿verdad? Porque también es una bendición. Dios bendijo a Lea. Es bueno saber que Dios bendijo a Lea. Dios nos ama. Si nos ponemos en sus manos, Dios nos ama. Si hacemos la voluntad del Señor, Dios nos ama. Y si vamos a aquel tiempo, mis hermanos y amigos, es bueno saber, puede ser que Lea haya sido sometida a este casamiento, que no haya sido culpa de ella. Era un asunto de la tradición, porque dice, entonces de cuando Jacob le reclama, podemos decir, a su suegro Labán, él le dijo, es que aquí no se acostumbra a dar primero la menor, es decir, primero se casa la mayor y después se casa la menor. Eso hay un orden, podemos decir, de acuerdo a la edad. Es bueno saber esto. Entonces puede ser entonces que Lea haya sido sometida entonces y llevada literalmente para que se casase con Jacob. Es bueno saber esto. Pero habían fricciones por este tema. Entonces dice, el punto 2 es la disputa entre las hermanas. Dice el 15, y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Inicialmente me llama la atención porque en el 14 Raquel le dice, te ruego que me des de las mandrágoras, o sea, que le dé un poco de esas mandrágoras, pero ya aquí, en el versículo 15, ya Raquel está haciendo como una negociación y le dice, entonces que también te has de llevar, entonces le dice, esta noche, pues dormirá contigo, hablando de Jacob, esta noche por las mandrágoras de tu hijo, es decir, que dame todas las mandrágoras y entonces tú dormirás entonces con Jacob, mi esposo. Entonces ese fue el acuerdo, Entonces, entre ellas, miren la desesperación que llega a Raquel. Hay que tener cuidado porque a veces nosotros podemos estar en situaciones donde nosotros queremos resolver por cuenta propia, sea como sea, resolver una situación que tengamos muy difícil, algo que me esté atormentando. ¿Qué te está atormentando en este momento? Lo estás resolviendo por ti mismo. Así vaya en contra de tus principios morales, cristianos, familiares. ¿Qué es esto que estás haciendo? ¿Qué es? Contrario a lo que Dios quiere que tú hagas, en donde estás rompiendo todos los tipos de patrones, de principios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, fíjense mis amigos, vamos a continuar leyendo. Dice el 3, el punto 3 es, Jacob se encontraba ajeno a esta situación, aunque las disputas entre las hermanas es posible que fueran frecuentes. Jacob estaba por allá trabajando, pero puede ser que ellas estuvieran discutiendo, como ya analizamos en el inicio, estuvieran discutiendo, los hijos estuvieran discutiendo también. Y entonces que papá me quiere más a mí que a ti, porque entonces papá ama cuando ya más adelante Raquel tuvo sus hijos, o sea, pudo haber continuado las disputas entre estas familias. Entonces, miren, como dice el 16. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Entonces, podemos decir, porque Jacob dice que no amaba a Lea. Entonces, fíjense ustedes cómo hacían ella, cómo hizo Raquel esta negociación con Lea, pero en el fondo Jacob quería que Raquel fuera feliz. Él dice, bueno, pero si come estas mandrágoras, quizá él también creía, porque era algo que se creía en aquel entonces de esta fruta o de esta planta afrodisíaca y que curaba la infertilidad, parece que eran escasas,
porque miren cómo ellos hicieron todo esto, toda esta situación que se armó alrededor de esta planta. Y entonces Jacob dice, bueno, pero si Raquel come estas mandrágoras, puede ser que tenga hijos. Entonces Raquel estaba desesperada. Ya ahí, entonces, y Lea por otro lado amaba a Jacob. Lea amaba a Jacob. Es un tema esto, es un tema bien complicado por eso que dice un hombre y una mujer, porque fíjense ustedes los problemas que acarrea cuando hay más de una mujer en una relación o cuando hay más de un hombre en una relación. Miren todas las situaciones que acarrea esto. Entonces dice el punto 4, Dios es quien tiene el poder y la misericordia de dar los hijos. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Entonces, fíjense bien, mientras Raquel estaba tratando podemos decir, de resolver sus situaciones por ella misma, comiendo mandrágoras y todo esto. Pero las mandrágoras no tenían ningún poder. El poder viene de Dios. Dice que Dios oyó Dios a Lea, porque Lea era una mujer de oración y le pedía a Dios, en este caso, ya le estaba pidiendo hijos a Dios, porque recuérdense que este versículo de por allá arriba dice, lo leímos cuando leímos todos los Génesis 30 del 1 al 24, donde habla de que ya Lea no daba hijos. Es decir, que este viene siendo un milagro, pero Lea era una mujer de fe, una mujer de oración. Entonces Lea vio, las mandrágoras no tienen ningún poder, el poder lo tiene Dios. Ese Dios que me dio unos hijos en tiempo atrás, me va a volver a dar hijos, si así Él lo quiere. Era una mujer temerosa del Señor, una mujer de oración, una mujer de gran fe. Esto es lo que yo veo en Lea. Cosa que le faltaba a Raquel. A Raquel le faltaba fe. Eso veo yo aquí en esta historia, mis amigos y hermanos. Debemos fortalecernos en fe por medio de la oración y la lectura de la palabra, de una consagración total a Dios, de una dependencia total a Él, de aprender a someternos a su voluntad, porque si Él quiere, puede hacer lo que quiera con nosotros. Él es nuestro dueño, nuestro hacedor y nuestro creador. Mis queridos hermanos, cada texto bíblico y cada historia bíblica nos deja una enseñanza. Es bueno saber cuál es la enseñanza que tiene esta historia para ti y para mí hoy. Estamos resolviendo nuestra vida, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones por nosotros mismos. Así vaya en contra de todo lo que tiene que ver con, podemos decir, con la palabra de Dios, con los principios familiares, como dijimos hace un rato. Tenemos que recapacitar y tenemos que hacer las cosas de acuerdo a como Dios manda. Miren lo que dice el 5. Lea pensó que Jacob la amaría o viviría con ella por los hijos. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Es bueno saber que Jacob nunca iba a amar a Lea, porque la señora que la amaba era a Raquel. Es bueno saber esto. No importa la cantidad de hijos que Lea tuviera, igual él iba a seguir amando a Raquel. Esto es bueno saberlo. No era un asunto de hijos. Y se da en el tiempo de hoy, mis hermanos, se da que muchas veces las damas tienen los hijos para tener el esposo, y muchas veces, aunque el hombre tenga su compromiso, igual le da hijos. Una mujer se mete en una relación y tiene hijos para romper el matrimonio, para atraer el hombre a ella. Nadie ama a nadie por hijos. El hombre no ama a una mujer por hijos. Eso es algo que debe darse natural. El amor es natural. Es un sentimiento que surge. Espero que continúes ahí en este tema tan interesante que estamos analizando en este momento, querido amiga y amigo, hermanos en Cristo. Vamos a ver
el punto número 6. El punto número 6 sobre la historia que se titula, o el tema que se titula, Dios es todopoderoso. Es decir, que el poder viene de Dios. El poder no viene de nada, ni de nadie más que no sea del Señor. Es un don divino. Es bueno saber, tener esto bien claro. Y es lo que queremos subrayar. Que no busquemos alternativas para resolver una situación que solo le compete a Dios. Como el caso de Raquel, que no tenía hijos. Y ella pensó que si ella ingería o hacía algún remedio con estas mandrágoras, ella podría concebir. Ella podría alcanzar ese sueño tan importante que ella tenía. Ese anhelo de su corazón. ¿Qué era? ¿Cuál era, mis amigos y hermanos en Cristo? Era ser madre. Era darle hijos a su esposo que ella tanto amaba, a Jacob. Entonces el punto número 6 dice, Dios es quien da los hijos. La voluntad de Dios en la vida de Raquel, la vamos a ver ahora. Y como acabamos de decir, en el intro del punto 6, hay atributos que solo son de Dios. Y el dar hijos solo es de Él. Qué interesante, ¿verdad? ¿De quién entonces es podemos decir, el don de dar los hijos? El atributo de dar los hijos solo es del Señor. Fue el poder misterioso de las andrágoras que dieron hijos a Raquel. ¿Qué o quién crees que te resolverá a ti y a mí esa situación que nos atormenta, que nos perturba, que nos da esa gran intranquilidad? ¿Qué o quién podrá entonces resolver ese tema? ¿A qué estás recurriendo en este momento? Es solo para reflexionar, mis amigos y mis hermanos. Entonces dice el Génesis 30, 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concebió hijos, y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Entonces, ¿quién fue que se acordó de Raquel? ¿Quién le dio hijos a Raquel? Entonces dice, y se acordó Dios. Dios quiere acordarse de tu situación en este momento. Dios quiere que vengas a Él y solo a Él. Dios quiere llenarte de su favor, pero espera que tú vengas a Él en oración, que tú vengas a Él y entregues tu corazón, tus pensamientos, tus sueños, tus anhelos, que vengas a Él y le cuentes, dijimos, y solo a Él. Fíjense que las mandrágoras serán utilizadas hasta por los adivinos, por los hechiceros, porque era una planta misteriosa. Dijimos en el intro que tenía la forma humana. Mis queridos amigos y hermanos, es un tema para reflexionar, para detenernos. Recuerden cuando el rey Saúl fue donde una adivina para que llamara al espíritu de Samuel, del profeta Samuel, que ya había muerto. Cuidado con utilizar medios del enemigo, medios satánicos, para resolver tu situación. Hay muchas personas que caen en este grave error. Igualmente el pueblo de Israel también, cuando Moisés subió al monte para encontrarse con el Señor, y entonces donde el Señor le iba a dictar los mandamientos, mientras tanto el pueblo se corrompió. Recogió todas las prendas de oro, las fundieron e hicieron un becerro de oro, simbolizando un Dios. Cuidado con las cosas que haces
y que yo puedo hacer que desagradan al Señor. Dios es un Dios santo, puro, perfecto, íntegro. Y debemos buscarle a Él y solo a Él. No acudamos a supersticiones, a medios inertes. Las mandrágoras eran tan estériles como el vientre de Raquel. Eran inútiles totalmente. Solo estaban en las mentes de ellas, que creían, en las creencias. Cuidado con las creencias, de creer que algún medio o medium puede resolverte tu situación. Mucho cuidado con esto. Dios no comparte su reinado con nadie, ni tampoco comparte su relación con sus hijos. No puede intervenir un medio impuro. Cuidado con esto, porque no hay un término medio en los caminos de esta vida. O tú eres o no eres, o eres de Dios o no eres del Señor. Pidámosle al Señor, mis amigos y hermanos en Cristo, que nos ayude a fortalecernos en fe, a buscarle a Él y solo a Él, a entregarle a Él todas nuestras situaciones y todas nuestras luchas y quejas, frustraciones que podamos tener. Es bueno saber que Dios es misericordioso y sabe que nosotros somos limitados, que somos una raza caída por el pecado. Cuando el Señor creó al hombre y la mujer y lo puso en medio del árbol, en medio del huerto del Edén, le dijo: de todo árbol podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no puedes comer, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Él sabe que somos débiles. Él sabe que heredamos el pecado por esos padres que comieron de ese árbol que estaba prohibido comer, que violentaron la palabra del Señor. Y entonces nosotros también heredamos el pecado. Somos una raza que la santidad solo puede venir de Dios si dependemos de Él por completo, si dependemos de Él enteramente. Queridos hermanos y hermanas y amigos en Cristo, Dios quiere darte hoy el perdón. Dios quiere hacerte el milagro, como lo hizo en Lea, que le dio hijos nueva vez, ya que no podía tener hijos. Le dio hijos a Raquel, porque aparte de tener a José, luego ella tuvo también a Benjamín. Entonces, así Dios, ese Dios de ellos, de Jacob, de Lea y de Raquel, de esa historia, es el Dios tuyo y mío. Dios nos bendiga, Dios te bendiga en este momento. Vamos a leer dos versículos para finalizar este video. Espero que hayas aprendido una lección, una enseñanza de vida que sirva para ti y para tu familia. También yo he aprendido grandes lecciones en esta historia de Jacob, de Lea y de Raquel. Entonces, mis amados hermanos, dijimos que el título de esta reflexión es Dios Todopoderoso.
Entonces dice en Apocalipsis 11, 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dice Apocalipsis 17, 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios puro. Dios es un Dios, entonces, misericordioso. Mire cómo Él tuvo misericordia de aquella familia, de Jacob y su familia. Entonces, es bueno saber que Dios quiere también tener esa misericordia contigo y conmigo si se lo permitimos, si nos entregamos a Él por completo, si vamos a Él en oración, si le buscamos de todo corazón. Si quieres una de las oraciones más bonitas de la Biblia es cuando Ana pidió por un hijo. Dice que derramó su corazón ante el Señor. Entonces sí que lloraba, allí lloraba para que Dios le permitiera concebir un hijo. Y miren cuál fue el hijo, fue el profeta Samuel. Ella le hizo una promesa, dijo que lo iba a consagrar a él, que lo iban a llevar al templo, y así Ana lo cumplió. Así que vamos a dejar la reflexión hasta aquí. Vamos a orar. Amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabamos tu nombre a esta hora. Gracias, oh Padre, porque hasta aquí nos has acompañado. Suplicamos nos sigas acompañando. Bendice las personas que irán a ver este video, Señor. Bendice sus familias, bendice el esposo, bendice la esposa, bendice los niños, Señor. Ayuda a los que ellos te busquen en todo momento. Los jóvenes, Padre amado, que sean personas de bien, que estudien tu palabra para que puedan permanecer puros y santos, que sean personas que se estén formando para los futuros dirigentes de la sociedad, estudien, que sean personas diligentes. Padre amado, suplicamos que tú nos sigas acompañando, que nos bendigas, que nos fortalezcas en fe, que nos ayudes, así como ayudaste a Raquel, a Lea, a Jacob y a sus siervas. Así, Señor, te suplicamos que nos ayude a nosotros, Señor. Que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones, porque a veces en nuestras situaciones que podamos tener, es posible que hagamos algo que no te agrade. Ayúdanos, Señor, a agradarte con todo lo que hagamos. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, acompáñanos y líbranos del mal. En el santo nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido amigo y amiga y hermanos en Cristo. Espero que sigas bien. Gracias por estar aquí un ratito con María. Te acompañó tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Te invitamos a suscribirte en el canal y a compartir bendición para que otros también conozcan de Cristo. Dios te bendiga.